El día 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. El cáncer de mama es ya el tumor más frecuente a nivel mundial, habiendo superado al cáncer de pulmón. En España se diagnostican al año más de 33.000 casos nuevos. Es el tumor más frecuente en la mujer y la causa de muerte más frecuente por cáncer en mujeres. 1 de cada 8 mujeres padecerá un tumor de mama a lo largo de su vida. La franja de edad de la aparición del tumor es entre los 35 y los 65 años, aunque la edad de mayor incidencia es entre los 45 y los 65. La tendencia que vemos a nivel global es que está aumentando la incidencia del cáncer de mama por el aumento de los factores de riesgo, especialmente el aumento de la edad poblacional, ya que un factor de riesgo muy importante no modificable en el cáncer de mama es la edad. Es importante destacar que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres, ya que el 1% de todos los tumores que se diagnostican son en varones. Hay un mensaje positivo, que es que cada vez hay mayores avances y la supervivencia va en aumento. Más del 80% de las mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama superarán la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de cáncer de mama? Pues modificar aquellos factores que han demostrado que aumentan el riesgo de cáncer, fundamentalmente la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol y el consumo de algunas grasas en exceso, especialmente algunas grasas vegetales, han demostrado que aumentan ligeramente el riesgo del cáncer de mama. También una cosa fundamental para poder mejorar la supervivencia y que las pacientes tengan un mejor pronóstico es lo que llamamos el screening, una prevención secundaria, hacer un adecuado cribaje poblacional que se basa fundamentalmente en la realización de mamografías y ecografías. Esto es fundamental y no sustituye a la autoexploración. La realización de ecografías y mamografías ha demostrado que puede diagnosticar tumores incluso 2 años antes de que sean palpables. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinar. A cada paciente la valoran un montón de especialistas para dar un tratamiento global y un abordaje completo a su enfermedad y conseguir personalizar para cada paciente el tratamiento correcto. Desde nuestra posición como cirujanos plásticos, lo que ofrecemos a las pacientes es que las secuelas que deja la enfermedad sobre su cuerpo sean las menores posibles. Hay tumores que tienen peor pronóstico que el cáncer de mama y causan menos sufrimiento psicológico a las pacientes, y esto es así porque son tumores que no dejan secuelas visibles en el cuerpo. Y el cáncer de mama la mayoría de las veces requiere cirugía. Afortunadamente cada vez menos y cada vez hay más soluciones sin tener que pasar por quirófano, pero muchas pacientes van a necesitar cirugías más o menos invasivas, que pueden ser conservando la mama o conservando parcialmente la mama o teniendo que realizar una mastectomía completa. El hecho de que en el tratamiento esté integrado el cirujano plástico aporta que le podemos dar un mejor resultado estético a la paciente. Incluso cuando estamos hablando de cáncer, la estética es muy importante, porque la apariencia determina cómo nos sentimos con nosotros mismos en gran medida. Y conseguir la mejor reconstrucción posible para cada paciente es una tarea fundamental que realizamos los cirujanos plásticos y que ocupa gran parte de nuestro tiempo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es posible que muchas personas que estén viendo este vídeo estén pasando por este proceso o tengan alguien, un familiar o algún ser cercano que esté pasando por esto. Transmitiros todo mi ánimo, toda mi energía, toda mi fuerza, que seáis conscientes de que la mayor parte de los pacientes vais a superar con éxito este duro proceso por el que estáis viviendo y que hay que mirar el futuro con alegría, con optimismo y confiar en vuestros médicos, que seguro que se están preocupando por vosotros cada día.